Muy buenas tardes, bienvenidos al canal de Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos jueves de oración y nuestro tema se llama No que muy cristianos. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor obre, el Espíritu Santo abra el entendimiento y sea Él quien dirija toda esta prédica. Señor, te damos gracias porque nos has dado un día más de vida, Señor. Nos has dado multitud de bendiciones, Señor, y muchas de ellas no las vemos y no somos agradecidos contigo, Señor. Pero venimos hoy, Señor, a pedirte perdón por nuestras iniquidades, nuestras maldades y por todas esas bendiciones que no damos gratitud por ellos, Señor. Y pedimos, Señor, por todas esas personas que están siendo, de alguna manera, Señor, azotadas en todo el mundo por esta pandemia. Te pedimos por los doctores, por las enfermeras y por todo lo que está involucrado en un hospital, Señor. Toda persona que se involucra en ello. Pedimos que tu evangelio, Señor, llegue a oídos de todos ellos, Señor. Que ellos tengan, Señor, ese tiempo, Señor, de arrepentirse, de convertirse, de volver a ti, Señor, y que sean canales de bendición para las personas que se encuentren en esos lugares, Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros para ser canales de bendición, Señor. Pon en su caminar a personas para hablarles de ti, personas que no te conocen, Señor, personas que están desviados, que seamos esa luz que tú has dejado, Señor, en este mundo oscuro, que refleja tu luz. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que vas a obrar. Pedimos que tu Espíritu Santo sea quien guíe esta prédica, quien dirija mis palabras, que prepare los corazones y que llegue como esa semilla a profunda tierra y dé fruto, Señor. Te damos toda la gloria, la honra y la adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces estamos con el tema, no que muy cristianos, un tema muy, tal vez lo han escuchado por todos lados y a lo mejor hasta nosotros mismos lo hemos dicho antes de que seamos cristianos, no que muy cristianos. Y hoy vamos a verlo en base a 1 de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Y vamos a empezar con los primeros versículos que dicen en el 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a hacer pausa en el versículo 7. Vamos a ver hasta el versículo 10. Estamos viendo que el apóstol Juan aquí nos está recordando que estas cosas, estas palabras, fueron con autoridad porque son de Dios. No son palabras inventadas, no son opiniones del hombre, no son ideas personales en cuanto a Dios, sino que es el mensaje de Dios mismo. Son las buenas nuevas que Juan escuchó, y no solo Juan, sino los demás apóstoles, y que ahora lo está anunciando y nosotros también debemos anunciar. Y este mensaje obviamente muestra que Dios es luz y que no hay nada oscuro ni hay tinieblas en él. Para que pueda haber tinieblas, debe haber ausencia de luz. Pero Dios, que es luz infinita, ¿cómo puede haber ausencia de luz en él? Es imposible. Y debemos entenderlo bien, que quede bien claro que Dios es el único Espíritu eterno, infinito, que no cambia. Él es el ser perfecto en quien comienzan y continúan y terminan todas las cosas. Así que esto nos da una demostración de que Dios es luz y que no puede haber tinieblas en él, ¿no? Ahora bien, basado en todo esto que acabamos de mencionar, podemos entender que si un cristiano lleva una relación con Dios, es un hecho que practica la palabra de Dios. No estoy hablando de una religiosidad, porque muchos creen que es una religión lo que hay que llevar, pero Dios no nos ha llamado a llevar una religión, sino nos ha llamado a restaurar la relación que se había perdido desde Adán y Eva. Así que es un hecho que una persona que lleva una relación con Dios va a practicar la palabra de Dios. Aquí nos lo está diciendo Juan en su primera carta. Entonces muchas veces durante el día el cristiano es confrontado a escoger entre un caminar en luz y un caminar en las tinieblas. O sea, un caminar en la justicia de Dios o un caminar en la falsedad y el pecado. Así que cuando caminamos en luz, pues las tinieblas se disipan, se van, ¿ok? Pero si nos mantenemos en un camino que no es el de la luz, nos aferramos al pecado, entonces la luz se va a ir.
¿Ok? Entonces esto no se refiere a que se va a perder la salvación, porque muchos confunden de que la salvación se pierde. Aquí está hablando Juan de la comunión con el Señor, esa relación estrecha que trae una comunión entre Dios y el hombre. Entonces perder la comunión, tenemos que entender que no es perder la salvación. Puede ser salvo y no tener la comunión con el Señor, eso puede pasar, pero va a haber una evidencia muy notoria. Algunos cristianos piensan y creen que tienen una relación con Dios, pero realmente no la están teniendo. Entonces es un hecho que aquí el apóstol Juan nos está enfocando a que entendamos, porque hay muchas personas que no están conscientes de la condición en la que se encuentran. Y existen tres clases de personas. Los cristianos que andan en el Espíritu, la luz, que obviamente están batallando con estar en esa comunión estrecha con Dios. Los cristianos que no andan en la luz ni en el Espíritu y están prácticamente sin esa relación, sin esa comunión con Dios. Y existen otros que se llaman cristianos, que es evidente que no son cristianos, solo tienen el nombre. Ahora bien, Juan está hablando acá de los verdaderos cristianos, de los dos primeros grupos, y se enfoca en el segundo grupo, que son esos que saben que son salvos, y también saben que han experimentado una conversión, pero no llevan una comunión con Dios. Aún se hayan arrepentido en algún momento de su vida, sin embargo no viven una verdadera comunión con Dios, andan en tinieblas, viven de una forma totalmente mundana, no muestra, no hay evidencia de la luz de Dios, no se muestra en su sistema de vida que realmente tengan a Dios en su vida. Y esto que está diciendo acá Juan no está hablando de un desliz ocasional, no está hablando de una caída de vez en cuando, sino está hablando de un estilo de vida en la oscuridad. Aunque seas cristiano, estás llevando una vida de pecado, una vida como el mundo vive, sin importarle lo que el Señor dice. Entonces pueden estar escuchando la palabra de Dios, pero simplemente no se les da en ganas seguir lo que el Señor ha dicho. Recuerden que el Señor nos manda a hacer cosas, no nos está diciendo si quieres, hay imperativos, son órdenes, son mandamientos. Entonces nos da instrucciones, pero aún así este tipo de personas no las sigue. Más bien siguen las instrucciones que ellos mismos se han puesto, que el mundo ha puesto, y obviamente caen en la mentira de no estar practicando la verdad de Dios, ¿ok? Entonces la palabra verdad de Dios, pues es la luz misma, y en la luz no hay tinieblas, por eso debemos andar en la verdad de Dios, o sea, andar en la palabra porque es Dios que es luz, y en la luz no hay tinieblas. Entonces por esto en general, lamentablemente la gente que no conoce de Dios, la gente que no ha tenido una relación, una conversión con Dios, que no es cristiana, anda prejuiciada, o sea, anda haciendo prejuicios. De antemano en toda la iglesia, en el mundo en general, está siendo prejuiciada la iglesia. Esto, a veces no conocemos lo que es el término prejuicio. Para los que no conocen bien ese término prejuicio, significa dar una opinión, pero por una índole negativa, que nos hemos formado sobre algo que nosotros creemos, ¿ok? Entonces, esto es por la falta del conocimiento. Bueno, en pocas palabras, vamos a ponerlo así: enjuiciar a una persona o a un grupo sin conocerlo. Si no conoces de lo que es una relación con Dios, hablas y piensas que realmente no están viviendo lo que ellos profesan. Y sí hay mucho de cierto en ello, y vamos a dar una explicación para que vayamos separando y tengamos una idea de lo que es realmente correcto, ¿ok? En la iglesia de hoy, pues ya dijimos que está siendo muy prejuiciada, y la prejuician de la siguiente manera, porque lo hemos dicho y lo hemos escuchado, ¿no? No que muy cristianos. Entonces, ¿por qué está pecando? ¿Por qué mienten? ¿Por qué viven con la falta de perdón? ¿Por qué les falta fe? ¿Por qué no tienen misericordia si son cristianos? ¿Dónde está la bondad si dicen ser cristianos? Y así en muchas áreas hemos escuchado a mucha gente decir estas palabras, y sería una lista muy muy larga, y pues obviamente no la vamos a recordar toda, ¿no? Pero vamos a dar una explicación a esto. Y no es una justificación, quiero que lo entiendan, que no es una justificación. Para empezar, cuando una persona se convierte verdaderamente en cristiano, no lo hace por sí mismo, es una obra de Dios que realmente viene a ser hecha en ti, pero no uno la hace, sino que Dios la hace en uno. De hecho, es una obra sobrenatural.
El que el Espíritu Santo venga a morar en ese corazón intangible es algo sobrenatural. Es Dios mismo, que es la segunda persona que viene a morar en la voluntad, en la conciencia, en los pensamientos, en las emociones, en todo esto que involucra lo que es el corazón intangible del ser humano, ¿no? Entonces viene a morar y lo regenera y se va, de alguna manera, lo que está regenerando adentro se va reflejando en tu exterior, en tu manera de vivir, en tus pensamientos, en tus acciones, en tus conductas. Y esto solo puede suceder cuando el Señor Jesucristo nos perdona. Cuando venimos a Él arrepentidos y nos perdona, nos limpia, nos purifica del pecado, Él nos hace libres de la esclavitud del pecado, nos hace libres del mundo, nos hace libres de Satanás y nos perdona totalmente. Somos de alguna manera liberados de esa naturaleza pecaminosa. Pero como aún estamos en este cuerpo de carne, este cuerpo corruptible, es un cuerpo que no es glorioso y estamos no solo en este cuerpo, sino que estamos en un mundo totalmente caído, oscuro, que nos regala o nos vende el pecado y caemos en pecar día a día. Y esto obviamente no es algo que lo vayamos a tomar ahorita que se explique como un motivo para estar pecando, ¿no? Mira, pues estamos en un mundo, ya somos justificados, pero pues la carne, vivimos en la carne y el mundo nos ofrece, entonces estamos justificados para pecar. No, esto no es una justificación para pecar. Pero cabe mencionar que para no pecar totalmente, porque mucha gente cree que no se debe pecar totalmente, o sea, no debemos, pero pues no podemos, caemos, ¿no? Pero mucha gente piensa que de plano no, el cristiano no peca enteramente. Entonces tenemos que entender que para que esto suceda, se tiene que tener un cuerpo glorioso, un cuerpo que Dios va a dar, que es adecuado para no pecar en lo absoluto. El Señor en la resurrección de los muertos ha prometido que nos va a dar un cuerpo, una vestidura del alma, que ya tendrá obviamente de alguna manera la gloria, que no nos va a hacer tener pensamientos pecaminosos, que no nos va realmente inclinar a hacer el pecado, o sea, totalmente santo, totalmente glorioso, porque vamos a glorificar a Dios con él. Pero debemos entender que obviamente cuando somos conversos y seguimos en esta tierra, pues obviamente no es lo mismo que la vida anterior. Después de la conversión, tu vida debe cambiar, porque es Dios mismo que está regenerándote y que está cambiándote. Entonces el cristiano debe permanecer en la luz a través de las escrituras. Dijimos que es la palabra, a través de las escrituras, junto con el Espíritu Santo. Él nos lleva a este conocimiento de la palabra, pero nos lleva no solo a conocerlo y a entenderlo, sino que nos lleva a practicarlo. Entonces, lamentablemente no es el Espíritu Santo el que no nos está llevando, lamentablemente somos nosotros los que no estamos obedeciendo. O sea, es una bendición que el Espíritu Santo nos guíe, pero nosotros lamentablemente no obedecemos, y por eso no practicamos la verdad, el conocimiento de Dios, y por eso mucha gente no tiene comunión con Dios. Entonces la diferencia entre un hombre ordinario que está sin el Espíritu Santo, que no se ha convertido a Dios, que no mora el Espíritu en él porque no se ha convertido, es que es comparado con el que ya es un hombre que tiene al Espíritu Santo morando en él. Obviamente es que este hombre que sí es converso, Dios está realmente intercediendo por él. O sea, Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por él, y obviamente esto solo es posible porque Cristo mismo nos ha dado su justicia al arrepentirnos, al quebrantarnos, al venir a Él arrepentidos de corazón. Él nos ha imputado su justicia. Por Cristo realmente somos, de alguna manera Dios nos ve con la justicia de Él. ¿Por qué? Porque Cristo, Él vino realmente a morir en la cruz y tomó nuestro lugar y nos justificó ante Dios Padre. Así que por Cristo y su justicia podemos nosotros venir confiadamente al trono de la gracia en oración a Dios a pedir misericordia. Cosa que el inconverso no puede hacer. Puede estar orando, pero no va a ser escuchado a menos que se arrepienta y se convierta a Cristo. Entonces, aquí es donde entra la otra parte de la cita que el apóstol Juan introduce. Entonces esta cita nos dice que venimos al trono de la gracia con una finalidad: caminar en la luz, caminar en el Espíritu y no en la carne. Entonces dice 1 Juan versículo 8 al 10, dice: si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces es importante el final, y su palabra no está en nosotros. O sea que la palabra no es solo tenerla, sino que debe estar en nosotros, y ahorita vamos a explicar el porqué, ¿no? Primero que nada, para caminar en la luz o en el Espíritu, necesitamos estar limpios del pecado. Y ese pecado, hemos estudiado anteriormente que ese pecado nos asedia. ¿Ok? Entonces es importante estar limpio de ese pecado que nos asedia. Pero para ser limpiados del pecado, primero tengo que yo reconocer. Debo identificar a través de la luz de las Escrituras mi pecado. Y muchas veces esto no se da en el cristiano. Lamentablemente vive engañado o su pecado lo barre debajo de la alfombra. Y esto no es correcto. Segundo, debemos arrepentirnos. Y hemos dicho que arrepentirnos significa metanoia, cambio de mente, cambio de acción por mi mentalidad. O sea, se va a reflejar. Y tercero, debo venir a confesarlo, porque el único que perdona pecados, ¿quién es? El Señor. Yo no puedo perdonar mis propios pecados. Mucha gente dice, perdónate a ti mismo. No, el Señor es el que me perdona. Yo no puedo perdonarme a mí mismo. O sea, realmente el Señor es quien me perdona y debo de confesarlo, como dijimos hace un rato. O sea, esto no nos lleva a que no hay una perfección total de que no va a pecar para nada. El ser humano diario peca. Entonces, no hay una perfección total. Cuando estamos andando en la luz de este lado de la eternidad, no del otro lado cuando mueres, sino de este lado de la eternidad, obviamente necesitamos estar limpios, necesitamos estar puros, y esa limpieza debe ser continua. El Señor nos limpió, nos liberó, pagó y todo, pero también pagó a futuro. O sea, debemos tener una limpieza continua, diaria, porque la Biblia dice que continuamos pecando. Y la autoridad es la Biblia. Lo que dice la Biblia, yo me rijo por lo que dice la Biblia, no por lo que dice otra persona o lo que cree otra persona o por lo que yo creo, porque ya empiezo yo a no tomar la verdad de Dios como tal, sino como esto no es verdad y lo que yo digo es verdad. No. Realmente esto dice la Biblia y nos regimos los cristianos por ello. Entonces, aunque los cristianos hayan sido limpiados en un sentido general, es muy importante que estemos día a día limpiándonos constantemente, como dijo el Señor en el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 10, que debemos limpiar nuestros pies, que debemos lavar nuestros pies, y esto es día a día. El Señor nos enseña esto en el Evangelio de Juan. Entonces debemos comprender que esto, obviamente, sí se puede. O sea, es posible que el Señor nos limpie día a día, porque lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, esta limpieza continua, fue hecha por la sangre derramada del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y no se refiere a gotas de sangre real, a las moléculas o a su sangre literalmente, pero literalmente se refiere a su muerte en nuestro lugar. Literalmente se refiere a que Él recibió por nosotros la ira de Dios, que el Señor Jesucristo soportó todo el castigo por nosotros. Entonces la sangre del Señor Jesucristo pagó por el castigo de todos nuestros pecados presentes, pasados, futuros. O sea que no solo trató la culpa del pecado que nos puede llevar al infierno, sino que también trató con la mancha del pecado que estorba en nuestra vida diaria, en nuestra vida continua, en nuestra relación con Dios. Así que necesitamos de alguna manera venir a Dios con frecuencia. Por eso la oración es muy importante para el cristiano. El cristiano depende de Dios y se ve a través de la oración. Entonces dependemos de Dios para estar constantemente limpios. Debemos venir con frecuencia con una petición sencilla, decir: Padre, límpiame del pecado en el nombre del Señor Jesús. Pero no, en el nombre del Señor Jesús, límpiame. No, o sea, ¿quién te crees? Mucha gente que la sangre de Jesús, no es así. Tú tienes que mostrar tu humildad. Si no tienes humildad, ¿dónde está que eres de Cristo? ¿Dónde está que sigues a Cristo? Entonces es venir al Padre y Señor, reconocer. Es más, debemos estar quebrantados porque estamos fallándole a Dios, porque estamos pecando contra Dios, porque estamos lastimando su corazón del Señor Jesús.
Entonces debemos venir, Señor, Padre, por favor, límpiame, purifícame de pecados que hasta ni me doy cuenta que cometo. Porque hasta la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es tomado por pecado. Y hay cosas que no hacemos que son realmente lo correcto, que Dios nos ha mandado a hacer y estamos pecando. Entonces, que el Señor nos limpie en el nombre del Señor Jesús. Y no es que no hayamos sido limpios antes, sino que necesitamos ser limpios continuamente para disfrutar continuamente de la comunión estrecha con Dios. Es importante, porque el pecado, ¿qué hace? Estorba la comunión, destruye la comunión con Dios. Así que debemos siempre recordar que nuestra comunión, para que pueda estar esa comunión y pueda ser estrecha, debemos constantemente venir al trono de la gracia y, Señor Padre, por favor, límpiame de mi pecado, de todo lo que yo hago contra ti, de esto que no me doy cuenta que hago, pero pues qué bueno que me lo mostraste, no me había dado cuenta, Señor, confieso que estoy de acuerdo contigo y que te he faltado. Entonces, debemos obviamente ser limpiados, ¿por qué? Porque la sangre de Cristo realmente ya nos limpió cuando Él murió, cuando nosotros recibimos a Dios, cuando vino el Espíritu Santo en nosotros por la fe en Cristo Jesús. Entonces, como pago por nuestro pecado, esta obra que Cristo hizo en la cruz soluciona no solo el pecado que teníamos de nuestra naturaleza, de nuestro ADN que hemos dicho, que lo traemos desde que somos concebidos, sino que obviamente va a abrir camino a esas manchas que nos llevan en el camino hacia Cristo. Vamos caminando hacia Dios y nos vamos manchando porque vivimos en un mundo caído y nuestro cuerpo a veces nos hace caer. Entonces obviamente esto que hizo Cristo obviamente también cubrió ese camino para tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo ha intercedido por el cristiano, por el que se arrepintió, porque ahora ya es justo y es santo. Y Cristo, déjame decirte que es el único intercesor. Si tú estás buscando otros intercesores, la Biblia no dice que hay otros intercesores. Dice que es el único mediador entre Dios y el hombre. Es el único consumador de la fe. Entonces Él es el único intercesor, nos dice la Biblia. Y esto debe parecernos a nosotros algo maravilloso, porque Dios nos ha perdonado, nos ha purificado, nos ha justificado y ya nos ha glorificado. O sea que es un hecho de que vamos a estar con Él. Entonces Él aún nos escucha. Tú le hablas al presidente de la República y nadie te va a contestar. Va a haber una serie de procesos para que pueda atenderte y eso a ver si se da. Pero Dios, que es el creador del universo, de lo visible y lo invisible, te escucha. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo posible. En línea directa. No tienes que buscar otros mediadores. Cristo ya medió. Entonces tú hablas y el Señor te escucha. Eres su hijo, eres su hija. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo posible. ¿Acaso no es maravilloso? Es maravilloso. Ahora cabe mencionar que el apóstol Juan nos está mostrando claramente que el cristiano no es ni puede ser perfecto. Y ahorita vamos a hablar de una cierta perfección que muestra la Biblia. No puede ser, me refiero a sin pecado, hasta que el Señor nos dé, dijimos hace un rato, los cuerpos gloriosos en el día de la resurrección. Entonces, esto quiere decir que aún hayamos sido limpiados por Dios, aún hayamos sido perdonados de pecado, podemos seguir cayendo en el pecado y esto así es. Así es. Por este cuerpo, que esta carne, de estos ojos, por todo eso, obviamente esta vieja naturaleza pues nos lleva a veces a caer. Entonces nosotros como cristianos, los que no son cristianos no batallan, pero nosotros como cristianos batallamos con el pecado. Pero esto de que pues porque ni modo tenemos este cuerpo y estamos en un mundo caído y pues pecamos, no debe ser tomado como una licencia para pecar. No es, mira, soy cristiano, Cristo ya pagó y aquí está mi licencia, yo puedo pecar porque Él me perdona. No es esto. Hay batallas. El verdadero cristiano va a batallar. Y estos verdaderos cristianos son los dos grupos que mencionamos. Van a batallar. Y es lamentable que las personas que no son de plano de Cristo, cuando ven a algún cristiano caer, lanzan un prejuicio. O sea, es prejuiciado. No que es muy cristiano. No, hombre, es tremendo. Y hablan porque no conocen
la palabra, no conocen el significado, no puedes ni siquiera interpretarlo correctamente porque esto se interpreta espiritualmente. Tiene que ser una persona que tenga el Espíritu Santo ya morando en él y que el Espíritu Santo le muestre para que empieces a interpretar los misterios de Dios. Y la misma Biblia se interpreta sola. Ahora bien, dijimos que existe un tercer grupo que son los falsos cristianos. Y esto es importante que lo sepan también porque no podemos evitar que se hagan llamar cristianos. Esto no está en nuestras manos. El Señor dijo, muchos me dirán, Señor, Señor. Pero estos que le dirán Señor, Señor, el Señor los va a desmentir de su farsa en el día postrero. Entonces el Señor dijo que la cizaña crece junto con el trigo. Y estos dos elementos son muy parecidos. Tú ves el trigo y tú ves la cizaña, son muy parecidos hasta que crecen. La diferencia está en la siguiente observación. El trigo lleva fruto y acaba inclinándose por el peso del fruto, acaba inclinándose. O sea, muestra realmente un corazón semejante al del Señor. No un corazón altivo, orgulloso, que se mantiene en lo que él cree, no, sino en lo que Dios dice. En cambio, la cizaña, pues obviamente aunque crezca, aunque supuestamente da fruto, está hueco. Entonces sigue erguida porque obviamente no tiene nada de fruto, o sea, realmente no se doblega. Entonces está en su posición. Aunque se diga ser trigo, es cizaña y se va a ver. Entonces podemos entender que el verdadero cristiano va a ser identificado por su fruto, va a ser identificado durante su caminar, va a estar dando fruto, va a estar creciendo, va a estar evidenciando con sus conductas el sistema de Cristo, la Biblia, la palabra, va a reflejar a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo gobierna su vida. Pero, ¿por qué el cristiano sigue pecando? Surge la pregunta y una y otra. ¿Pero por qué el cristiano sigue pecando? No que son muy santos y son santos de Dios. Y no porque hagamos santidad, sino porque nos ha apartado. Pero no quiere decir que seamos perfectos, que seamos sin manchas. Solo Cristo vino y estuvo sin mancha. Solo Cristo cumplió la ley en su totalidad sin mancha. Solo Cristo se sacrificó y murió como un cordero sin mancha. El ser humano ha sido santificado y obviamente sellado por el Espíritu Santo, regenerado y ha sido apartado para Dios y está santificándose, dice la palabra, en la verdad de Dios. Esto quiere decir que va creciendo en conocimiento y práctica. O sea, la gracia de Dios, pero en conocimiento y lo va practicando. No lo vas a identificar porque tenga mucho conocimiento, porque hasta el mismo diablo conoce toda la Biblia. Entonces, no te dejes llevar porque sabe más de la Biblia. ¡Wow! ¿Cuánto sabe? Estoy impactado. Hay personas que hasta pueden memorizarla. Pero no se ve en eso, sino que se ve en lo conoce y lo practica. Armoniza lo que profesa con lo que vive. Entonces practica. ¿Por qué? Porque está dejando que el Espíritu Santo sea quien lo dirija. Está de alguna manera colaborando con el Espíritu Santo y se va reflejando cada día más, obviamente, en que tiene una similitud con lo que la palabra dice y obviamente refleja a Cristo en esta tierra. Entonces muchos creen que ser cristiano o volver a Dios es no tener pecado nunca más. Y esto no puede ser. Esto solo sucederá, dijimos hace un rato, cuando el Señor obviamente nos dé los cuerpos gloriosos, y esto va a ser en la resurrección de los muertos, ¿ok? Entonces el pecar del cristiano no es como el del ser humano que no es converso, que no tiene a Dios, y lo vamos a explicar. Es muy importante que el cristiano verdadero, día a día crucifique las concupiscencias. ¿Y qué son concupiscencias? Son las debilidades del ser humano, esas debilidades, esas pasiones, esos deseos carnales que ofenden a Dios, porque el cristiano debe crecer y debe madurar. Entonces la Biblia dice que en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 48 dice que debemos ser perfectos como Dios es perfecto, pero se refiere a la palabra perfección, y esa palabra perfección se refiere a una madurez espiritual. Entonces aquí estamos viendo que ser perfectos en nuestra esfera limitada como seres humanos, obviamente en ser maduros como Dios es
perfecto en su plenitud infinita. Nosotros en nuestra esfera, Dios en su plenitud infinita. Y esto nos va a llevar a una meta, la meta del cristiano, y esa meta es reflejar el crecimiento permanente en la gracia, en el conocimiento y en la práctica de la verdad espiritual que se ha obtenido debido a esa experiencia que tienes de cooperar con el Espíritu Santo. Entonces solo así se alcanza esa perfección, esa madurez espiritual. Ya no actuamos como niños en Cristo, sino como un hombre perfecto a la vista de Dios, o sea, como un hombre maduro, uno que ha alcanzado y ha desarrollado la madurez espiritual de ese varón perfecto, ¿ok? Y ahora vamos a ver a un cristiano que está caminando de veras con madurez, que está completamente dedicado a Dios, que verdaderamente armoniza lo que profesa con su vida, no solo lo dice de palabras, sino que realmente lo vive en su hogar, en su trabajo, en el deporte o donde quiera que esté. Entonces, es importante que un cristiano maduro, completamente dedicado a Dios, obviamente no esté enfocado en las debilidades, en las concupiscencias, sino que esté apuntando siempre al blanco de una elevada vocación de Dios en Cristo Jesús. Así que, para entenderlo, porque sé que son palabras medio raras, vamos a ilustrarlo para entenderlo mejor. Cuando va una persona, cualquier persona, va caminando por la calle y de pronto te caes, ¿por qué? Por una piedra o porque tal vez tu zapato pisó algo, patinó, no lo sé. ¿Lo haces por gusto? ¿Verdad que no? Te tropezaste o te resbalaste y te caíste, pero no lo hiciste por gusto, ¿no? Bueno. ¿Caíste porque te gusta caer y te gusta lastimarte y lastimar a otros? No. Bueno, con el que no es cristiano, hablando del pecado, le gusta caer y no le duele lastimar a otros, ni lastimarse a él, no le duele. En cambio, el que es cristiano, podemos observar que al caer, le duele lastimar a alguien, le duele lastimarse, le duele haber hecho esto, y así como le duele la caída, le debe doler el corazón por caer en pecado, y esto lo debe llevar inmediatamente en oración a Dios para arrepentirse y confesar a Dios de su caída, para confesar, estar de acuerdo con Dios que pecó contra él. Y así como se avergüenza cuando una persona que se ha caído porque ha sido vista por la gente y se avergüenza en la calle, así debe avergonzarse ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo está viendo y este cristiano pecó contra Dios y está dando mal testimonio a los alrededores, o sea, con los demás tanto del reino como los que no son del reino. Entonces, esto debe llevar al cristiano al arrepentimiento y a la confesión a Dios de su pecado para poder otra vez estar en comunión con Dios, porque el pecado se interpone entre Dios y el hombre. Entonces se interpone el pecado, entonces cuando tú confiesas es eliminado el pecado y tu relación otra vez vuelve a estar bien con Dios. Es una comunión estrecha, pero no se pierde la salvación, sino que podemos estar perdiendo nuestra comunión por el pecado. De la salvación no se pierde porque todos caen en lo más mínimo que sea de pecado, pero caen. De hecho, solo en pensar a veces caemos. Lo hemos dicho, a veces vemos alguna película y en esa película el malo está prácticamente violentándose con la persona y pues el otro se tiene que defender y a veces en nuestra mente o a veces hasta lo decimos, mátalo si no te va a matar. Digo, qué pensamientos, ¿no? Matar. Pasa a una mujer y a veces estamos adulterando con el corazón. Entonces todas estas cosas realmente tenemos pensamientos muy, muy feos. Egoístas, pensamientos de codicia. Entonces no, realmente si fuera así, pues todos perderían la salvación. Entonces la salvación no se pierde, pero sí caemos en pensamientos. Así que si fuera como dicen muchos, todos perderíamos la salvación. La salvación, recuerda que es algo que Dios provee, es un don, Dios lo da y obviamente es Él mismo quien lo sustenta porque Él te lo da y obviamente es Él quien se encarga de ello, no el ser humano. Si fuera por el ser humano, solo al mínimo pensamiento, como dijimos un momento, seguiríamos condenados. Así que el cristiano cae en pecado, pero ya no es igual.
no igual como antes de su conversión, pero si decimos que no tenemos pecado, aquí es donde Juan está diciendo, si decimos que no tenemos pecado, mentir diciendo que no peca el cristiano, pone al cristiano en un lugar peligroso. Porque la gracia y la misericordia de Dios se está ofreciendo a los pecadores y también a los pecadores salvados por la gracia de Dios. Y es triste ver el legalismo y la hipocresía, porque a veces salen personas que dicen ser cristianos y empiezan a discutir porque ellos dicen que no se puede pecar y que realmente estamos cayendo en algo pues en contra de Dios y que no somos salvos, y realmente ni él puede hacerlo, o sea, nadie sería salvo. Entonces, si uno habla de esta enseñanza, pues te condenan ese tipo de personas, cuando en verdad es imposible que no pequemos. Es imposible que no pequemos. La Biblia lo está diciendo. Hacemos mentiroso a Dios. Entonces, ¿dónde está la intercesión que está poniendo acá el Señor? Si tú vienes y confiesas, y yo voy a perdonar, voy a limpiar y voy a quitar tu maldad, entonces Dios es mentiroso. Entonces hay que tener cuidado. Así que la intersección de Cristo por el pecador regenerado por su gracia, el Señor la pagó. El Señor la pagó todo. Él dijo en la cruz, consumado es. Facturas pasadas, facturas presentes, facturas futuras. Entonces, todo está más que pagado, porque el Señor pudo haberlo hecho con una sola gota de sangre. Sin embargo, derramó toda su sangre en abundancia para que seamos justificados en abundancia. Entonces, repito, esto no es motivo para pecar, porque mucha gente lo toma como motivo para pecar. No es motivo para pecar. El que lo tome como motivo para pecar, todo me lo perdona y puedo pecar, y está constantemente en pecar, viviendo como si nada, obviamente no es un cristiano. Porque un cristiano le va a redarguir el Espíritu Santo. Porque un cristiano tiene padre espiritual que le va a jalar la oreja si se pasa. Entonces, si no eres, nunca te van a jalar la oreja. Y si no eres, pues obviamente tú vas a verlo como una licencia para pecar. Entonces, es importante tener cuidado, porque no podemos seguir viviendo como el mundo. No podemos seguir viviendo como si no tuviéramos a Cristo en nuestra vida, porque ya Cristo está viviendo en nosotros. El Espíritu de Dios está viviendo en nosotros. Entonces, es importante que vivamos tras las huellas de Cristo. Esta persona que no es salvo, que dijimos que el que tiene licencia para pecar no es cristiano, aunque se llame cristiano, aunque se ponga la camisa de cristiano, aunque en el Facebook se llame cristiano. Entonces yo te digo a la persona que no conoce, ¿sabes qué? Que critica, que hace un prejuicio. No todos son cristianos. No todas las iglesias cristianas están enseñando una doctrina bíblica. Entonces es importante no solo hablar, sino diferenciar y tener cuidado de no caer en prejuicio. Entonces, la evidencia de no serlo es una persona que no le importe pecar y que no le importe pisar la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, una gran mayoría de los cristianos, ahora sí, de los cristianos verdaderos, cometen el error de no tener la comunión, justificándose por sus pecados, mencionando frases como estas: es que yo cometo equivocaciones, que es que yo no soy perfecto, es que yo soy humano. Exagera el pastor, un chascarrillo. Pero generalmente, hablar de esta manera solo está evidenciando, está saliendo a la luz la excusa o el defenderte ante Dios. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás evitando ir al trono de la gracia, o tal vez estás yendo al trono de la gracia, pero te estás excusando ante Dios, estás defendiéndote de tu pecado, estás escondiendo el pecado bajo la alfombra, en vez de que le confieses a Dios, en vez de que estés de acuerdo con Dios en que realmente pecaste. Entonces escondes tus faltas. Todo verdadero cristiano debe venir con la convicción, estar convencido y reconociendo, admitiendo, o sea, tiene la certeza, admite que es un pecador, y venir ante el Padre: Padre, soy pecador, he pecado contra ti, Padre. Y cuando esto sucede, el perdón es otorgado. ¿Por qué? Porque Cristo lo pagó, dijimos, en la cruz del Calvario. Cuando decimos soy un pecador, soy un vil pecador, soy un pecador, y verdaderamente lo estás diciendo de corazón, no solo estás habloteando, sino que de corazón tienes la convicción,
de que eres un pecado y se lo confiesas a Dios, tenemos un Salvador que Él limpia todo pecado. Pero eso cuando es de corazón, cuando lo reconoces. El Señor Jesucristo hace la obra de limpiarte y de purificarte verdaderamente. Y el que es cristiano lo va a reconocer. No va a estar siempre con el mismo, ay, no me ha perdonado Dios. Ya te perdonó si ya lo confesaste. Entonces hay que entender muy bien que el pecado es un obstáculo para nuestra relación con Dios. Es necesario y urgente encontrar una total limpieza de toda maldad en el día a día. Y esto solo sucede si confesamos, dijimos, nuestro pecado ante Dios. Confesar a Dios nuestro pecado significa estar de acuerdo con lo que Dios dice sobre nuestro pecado. El Señor Jesús habla de esto en una historia acerca de un hombre religioso que era un fariseo y un publicano que era un cobrador de impuestos, que obviamente era el pecador, que vienen ante él los dos, oraban delante de Dios. El fariseo que hacía presumía de lo justo que era. Yo, Señor, no soy como estos, yo esto, lo otro. Mientras el pecador solo decía, Dios sé propicio de mi pecador, a mi pecador. Y esto que está diciendo este publicano significa, Dios ten piedad de mí que soy un vil pecador. Y esto lo puedes encontrar en Lucas capítulo 28. Entonces el fariseo solo se estaba excusando, solo presumía, solo francamente guardaba su pecado bajo la alfombra. En cambio el publicano, que es el pecador, reconoció que él era un vil pecador y que estaba pecando contra Dios, y confesó porque estaba de acuerdo con Dios de que estaba faltándole a Dios, y obviamente Dios perdonó. Dios perdonó. Dios perdona al que realmente viene humillado y reconociendo su pecado, pero al otro no. Entonces somos perdonados no tanto por la confesión. Somos perdonados ¿por qué? Porque nuestro castigo fue puesto sobre el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Somos limpiados por su sangre. Solo tenemos que reconocerlo de corazón y venir ante Dios, porque el Espíritu Santo nos convence y nos muestra que estamos totalmente destituidos de la gloria de Dios, y venir ante Él para ser limpiados por su sangre. Obviamente para los que ya son conversos saben que ya son limpios, pero que se manchan en el día a día. Entonces tenemos que venir a la confesión porque es vital. ¿Para qué? Para que esa comunión con Dios no se pierda. La confesión debe ser personal, debe ser honesta. No se confiesa ante el hombre, porque lamentablemente mucha gente ha sido engañada, sino directamente con Dios. Tienes línea directa por Cristo. Entonces no cometas el error de confesarte ante el hombre. Confiésate ante Dios, pero no excusándote, no fingiendo que no sabes si pecaste, porque pecas en todo momento. En ocasiones cometemos el error de decir lo siguiente: Dios, si hemos cometido algún error, perdónanos. Y esto no es una verdadera confesión. Es evidente que no hay convicción de haber aceptado que pecaste contra Dios y no estás siendo honesto con Dios ni contigo mismo. Y esto muestra que en tu corazón hay arrogancia, hay orgullo, hay soberbia. Entonces el pecado debe ser reconocido con certeza, con convicción. Se debe ver que tienes la necesidad de la confesión y de ser limpiado por el Señor Jesús por su obra en la cruz. Te preocupa esto que acabo de pasar o que acabo de hacer. Wow, me preocupa porque pequé contra Dios y mi comunión se estropea. Y te preocupa y no te deja dormir. ¿Por qué? Porque se está redarguyendo el Espíritu Santo para que confieses, para que tengas esa comunión. La justicia de Dios obviamente ya es tuya porque Cristo te la otorgó, te la imputó, pero no porque nosotros hayamos tenido algo que ver para que nos las den, porque ni la merecíamos ni la podíamos obtener. No podíamos hacer algún mérito, más bien el mérito y la gracia y la gloria, perdón, es del Señor Jesucristo, quien lo hizo posible en la cruz del Calvario. Murió en la cruz, cargó nuestra culpa, recibió la ira y realmente hizo consumada la obra en lugar nuestro. Entonces por Él tenemos esta justicia. Entonces el apóstol Juan nos asegura que seremos perdonados porque el Señor Jesús pagó la culpa de nuestro pecado y Dios está siendo fiel. Él es fiel y justo, o sea, está cumpliendo lo que dice para perdonarnos a la luz, obviamente, del Señor Jesús. Dice la promesa de primera de Juan 1:9, que dice que si venimos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces debemos de dirigirnos hacia
¿Hacia qué? Hacia Él, obviamente reconociendo el pecado. Esta cita no es para que nos dirija hacia el pecado. O sea, sí nos dirige a reconocer. Pero esta cita no es como que licencia para que nos dirijamos a pecar. Esta cita debe alejarnos del pecado porque nos asedia y estorba nuestra comunión con Dios. Entonces al final aquí el apóstol Juan menciona que si decimos que no tenemos pecado, su palabra no está en nosotros. Aparte que hacemos mentiroso al Señor, no está en nosotros. Entonces Juan está diciendo que no debemos mentir, ni debemos hacer ver al Señor Jesucristo como mentiroso, porque al ni siquiera orar ni buscar la confesión y el perdón de Dios, prácticamente estamos haciendo ver al Señor Jesús como un mentiroso. Entonces, cuidado de hacer eso. Debemos admitir que somos realmente pecadores, que somos pecadores limpiados por la gracia de Dios, pero que necesitamos día a día el arrepentimiento y la limpieza de Dios. Aún hayamos sido perdonados del pecado, debemos ser limpiados del pecado. Día a día pecamos en todo momento, y la diferencia es que al que es cristiano le va a redarguir y se va a arrepentir y va a confesar, y obviamente nos vamos a esforzar con todo a no volver a hacerlo, porque el arrepentimiento es un cambio, es un giro. No vuelvo, ay, me arrepiento así tantito pero vuelvo, no, es completamente contrario, voy hacia Dios. Entonces batallamos, tenemos una batalla constante con ello. Ahora, si no reconocemos que pecamos, el apóstol Juan dijo que su palabra no está en nosotros. Y esto es grave porque la palabra es el mismo Señor Jesús. Él es la palabra de vida. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Y el verbo se hizo carne, y el verbo es la palabra, y el verbo es Dios. Y si nos rehusamos a ver el pecado en nosotros, mostramos que el Señor Jesús no está en nosotros. O sea, la palabra no está en nosotros, Cristo no está en nosotros. Entonces, no solo se trata de tener la información o el conocimiento de la palabra ya, sino que hay que practicarla para que esté la obra completa en ti. Si no, no eres justificado. Entonces, si no lo estás practicando, una de dos: o no eres justificado, o realmente no tienes comunión con Dios. Entonces, el Espíritu Santo, cuando está dentro de ti, te va a estar empujando. Entonces vas a tener batalla contra el Espíritu Santo, vas a contristarlo. Entonces el Espíritu Santo te lleva a realmente practicar, a tener ese conocimiento, y obviamente los misterios de Dios van a ser conocidos por ti, pero vas a practicarlo. Porque dice Santiago, hasta los demonios creen y tiemblan. Y ese creer es muy diferente. Obviamente no solo creo y sé, sino creo y practico. Soy un hacedor de la palabra, no me engaño a sí mismo. Así que es importante que practiquemos. Ahora bien, cuando peques, que lo haces a diario y en todo momento, desnuda tu alma en oración a Dios. Ven al trono de la gracia, desnuda tu alma honestamente, déjale ver al Señor tal cual es tu alma. Sucia, límpiamela, Señor, por favor, solo tú lo puedes hacer. Perdóname, estoy de acuerdo y no quiero volver a caer en eso. Él va a ser fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. ¿No es hermoso? Esto es algo, wow, es hermoso, es increíble, porque siendo tan perversos, tan viles, tan incompetentes ante la justicia de Dios, sin embargo, por la justicia del Señor, por su gracia y su justicia, tenemos realmente la gracia. Esa gracia es la que nos da el poder para poder esforzarnos y dejarnos gobernar por el Señor Jesucristo, para poder esforzarnos y no caer más en pecado y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, para poder vivir en este mundo caído, oscuro, totalmente lleno de tinieblas, dando gloria a Dios y al Señor Jesucristo y mostrando su gloria a los demás. Y por último, es importante saber que hay un pecado que no puede ser limpiado por la sangre del Señor Jesús. Y es el pecado de rechazar continuamente el Evangelio. Y rechazar continuamente el Evangelio no es que, ya lo escuché, no lo rechacé. No, es ni escucharlo o escucharlo, pero no, que no haya algo, que no tomes cartas en el asunto para buscar de Dios. Entonces, hay quienes escuchan, entran, salen.
y estoy hablando de las personas inconversas. Hay que tener cuidado de no seguir rechazando el evangelio, porque lo has rechazado y por eso no te has convertido. Busca a Dios, busca tu Biblia, busca personas que te puedan ayudar. Yo estoy, de hecho, a tu disposición para esto y ni siquiera me aprovechas. Digo, estamos para servir. Entonces, continuamente debemos de buscar de Dios y no continuamente rechazar el evangelio, porque eso es no querer nada con Dios, es rechazar a su Hijo que vino a morir y a pagar tu culpa y no lo estás recibiendo. Entonces, esto obviamente es pecado y lamentablemente vas a morir y vas a ir a un lugar muy fuerte porque estás rechazando continuamente la sangre del Cordero de Dios como pago por el pecado del mundo, y eso trae muerte y es infierno. Pero quiero que veas la bendición, que estás escuchando la palabra de Dios y Dios quiere de alguna manera, no creas que esto es casualidad, Dios quiere que a través de esto que estás escuchando no perezcas, que escuches, que busques de Dios. Él te está llamando al arrepentimiento. No dilates. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Entonces yo te recomiendo que busques el tesoro, no lo material, porque fuimos creados para vivir eternamente, no para morir. Sin embargo, por el pecado que entró al mundo, se muere espiritualmente y físicamente, pero el alma vive eternamente porque es a imagen y semejanza de Dios. Entonces espero que el Espíritu Santo obre y te convenza y realmente dé fruto esta palabra, este evangelio, todo esto que estamos predicando, que sea para la gloria de Dios y que tú seas bendecido grandemente. Y cuando digo bendecido grandemente, que tú seas convencido y te conviertas a Cristo. Que Dios bendiga tu vida grandemente. Con solo decir Jesús.